Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre la lección número 25, la voz de Dios. Nos dice que todo hombre tiene una guía en la ley natural y en la conciencia. Como antecedentes tenemos la lección número 24, que nos hablaba justamente de las distintas clases de moral, y donde veíamos cómo la moral cristiana es superior a las demás. También vimos que había dos factores que regulaban esta moral. Una de ellas era la ley de Dios y la conciencia. Estos factores no van a sobreponerse a la libertad del individuo, sino que solamente los van a guiar. Por ello tenemos que ver también qué es una ley. Nos dice nuestra lección que una ley es una disposición racional emitida por un gobierno o por Dios para el beneficio de una comunidad con un sentido de obligación. Entre estas leyes hay dos clases, una es las leyes divinas y otra es las leyes humanas. Las leyes divinas, que son las que nos da Dios, pues son eternas, son inmutables, son para todos, son universales. Es decir, van a afectar a todos por igual y no van a cambiar. Desde el que se promulgaron en el monte Sinaí no han cambiado y siguen siendo las mismas leyes. Y por en cambio la ley del hombre es temporal, va a cambiar, va a buscar sus propios beneficios, va a buscar el beneficio de unos pocos a unos muchos. Pues bien, de las leyes divinas tenemos la ley natural, que como les comentábamos en la lección anterior, es la del monte Sinaí, el decálogo, los 10 mandamientos. Esta ley se impregna Dios en el alma de cada individuo, por lo tanto la conoce. De ahí va a salir la conciencia, esa vocecita que te dice qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, y te está guiando, te está dando, ya veremos más adelante, pero te está dando esa guía que necesitas. A su vez, como seres inteligentes y libres, con conocimiento, tenemos un sentido de responsabilidad, responsabilidad hacia nuestros actos humanos. Como vimos la clase anterior, la lección número 24, el acto humano es el que tiene conocimiento y libertad. Si no cuenta con estos, no se considera un acto humano y por lo tanto no entra dentro de la ley. Muy bien, entonces tenemos esa conciencia y esa conciencia moral que nos va a guiar en lo que es bueno y lo que es malo. Y a eso nos va a dar esa responsabilidad, que la responsabilidad es hacer lo que se debe hacer de acuerdo a la conciencia. Eso también nos va a dar un sentido de obligación. Y entonces la obligación ya es ese compromiso que tenemos hacia lo que nuestra moral nos dicta. Es decir, hacia lo que Dios nos dice a través de esta moral. Por lo tanto, cuando no se cumple esa ley, en cuanto al cristianismo, cuando no se cumple una ley es a lo que se le llama pecado. Entonces, en resumidas cuentas, el pecado es la transgresión a las leyes de Dios. Es decir, Dios nos dice cómo debemos de actuar, nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no, y a su vez, si no lo hacemos, esto constituye un pecado. De ahí también tiene que haber un sentido de sanción. Es decir, un castigo que regule las leyes para el bien de la comunidad. Este sentido de sanción no debe de verse como algo malo, sino como algo de servicio, algo que va a ser en beneficio. Si, por ejemplo, en las leyes humanas no existiera el robo como un delito, pues todos podrían robar. Y si existiera el robo como delito, pero no hay una sanción, no hay nada que lo sancione, pues aún así lo seguirían haciendo porque no hay que, no hay que lo regule. Por lo tanto, hay diferentes formas de faltar a las leyes, tanto de los hombres como las de Dios, y eso es la gravedad de la falta. Es decir, siempre va a haber algo que sea mayor. Una falta más grande tendrá que tener una sanción más grande. Pero aquí lo interesante es que las leyes humanas pues siempre van a sancionar. Es decir, solo se enfocan en sancionar. En cuanto a las leyes de Dios, sancionan pero también premian. Dios es el único que tiene la capacidad de premiarnos. ¿Cuál es ese premio? Pues la salvación. Bueno, pues vamos entrando ya más al tema. ¿Cómo se puede faltar a la ley de Dios? Pues bien, se falta a la ley de Dios por 4 vías. Por pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, por pensamiento, las cosas que se quedan dentro de nuestra mente, las acciones, las actitudes, los sentimientos, en todo eso podemos transgredir la ley de Dios. Por palabra no se refiere solamente al hablar, sino también a la forma de comunicación. Porque digamos, un mudo podría faltar también por palabra. Pues claro, porque sería por comunicación.
un lenguaje de señas, un lenguaje escrito, etcétera. Un mensaje de texto, ¿no? Que de otra forma, pensamiento, palabra, obra, por obras, ya son las cosas externas que ven los demás. También podemos faltar por eso y por omisión, que como veremos más adelante es el simplemente no hacer lo que debemos hacer. Y aquí es donde entra la conciencia. La conciencia entra de dos formas en nuestros actos humanos. Antes de que lo hagamos y después. Antes mostrándonos lo que puede suceder, haciéndonos conocer lo que estamos haciendo, dándonos la guía de lo que se puede pasar y lo que no puede pasar. Es decir, nos previene, nos ilustra, nos informa. Y después del acto, pues ya será un castigo, un premio, porque nos va a remorder la conciencia si hicimos algo malo, o nos va a premiar, nos vamos a sentir bien de que logramos superar esa tentación, esa prueba. Por lo tanto, hay diferentes clases de conciencia. Es decir, hay conciencia que no está bien formada, hay conciencia que está ignorante, que no conoce, hay conciencia que está dudosa, cierta, falseada. Tenemos diferentes clases de conciencia, pero la más correcta es la que es veraz, es decir, que se maneja con la verdad. Entonces lo que necesitamos es tener una conciencia recta, es decir, practicar nuestra conciencia. Si ya sabemos que nuestra conciencia es dudosa, pues ir practicando poco a poco para que la conciencia sepa lo que tiene que hacer, sepa hacia dónde se tiene que dirigir. Porque es fácil, como lo vimos en las leyes humanas, en la lección 24, pues la conciencia va a dictar lo que luego nada más siente, lo que luego nada más ve, no ve más allá. Si dejamos como medida a Dios, pues entonces nuestra conciencia se va a basar en lo que Dios dice. Entonces decir, ah, me robé este desarmador, pero pues no importa, es algo muy pequeño. Hay personas que roban más. Vamos haciendo nuestra conciencia falseada, pensando en que lo que hacemos no es tan malo. Y por eso podemos pensar que somos buenos. Entonces tenemos que practicar el bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero practicando con una conciencia recta. Eso nos lleva al sentido del pecado. ¿Qué es el pecado? Ya dijimos que es una transgresión a la ley de Dios, pero vamos a profundizar más en ello. El pecado es un acto de no amor. No amor a mí, no amor al prójimo, no amor a Dios. Es decir, cuando no hay amor, se va a buscar afectar a los demás. Y por eso la ley de Dios, que cubre tanto la parte espiritual como la parte humana, es una ley integral, pues nos va a llevar a un bien. Pero si nosotros no tenemos amor por los demás o por Dios, no lo vamos a seguir. Muchas veces pensamos que el pecado solamente es la tentación, o el diablo que está actuando sobre nosotros, o el mundo como lo vimos en las concupiscencias, pero va más allá de eso. El pecado es simplemente ya el hecho de hacerlo. Si bien como lo vimos en esa clase, el diablo con sus tentaciones, el mundo con sus fascinaciones, el cuerpo con sus excitaciones, nos pueden llevar a pecar, solamente es eso, una invitación a. Nosotros tenemos que tener la libertad, el conocimiento y la responsabilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Es decir, el diablo no nos hace pecar, el mundo no nos hace pecar, ni el cuerpo nos hace pecar. Solamente nos dan la invitación a hacerlo. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Muy bien, después tenemos que hay diferentes clases de pecado. Es decir, con referencia a la gravedad de la falta, que puede ser mortal o venial. Mortal es cuando se tiene pleno conocimiento y plena libertad. Y venial es cuando es por accidente, por así decirlo, o no teníamos la libertad o el conocimiento. Los pecados veniales se pueden sanar fácilmente, lo vemos desde el acto de contrición en la misa. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que soy pecador. Y el pecado mortal solamente se puede limpiar asistiendo al sacramento de reconciliación. Después tenemos que el pecado puede ser por su autor, es decir, original o personal. Personal son todos los pecados que hacemos frecuentemente nosotros. Y el original pues es el que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que ha sido transmitido de generación en generación. Ya veremos en una clase más adelante cómo es esto, cómo es que también ese pecado nos afecta. Después también tenemos que puede ser por la forma, es decir, por pensamiento, palabra, obra, eso es por la acción, y el otro es por omisión, es decir, lo que llego a hacer
y se constituye pecado, y lo que debo hacer y no lo hago también se constituye pecado. Y también por su objeto, si es directamente hacia Dios el pecado, si es un pecado hecho al prójimo, si es un pecado hecho a uno mismo, y si es un pecado indirecto a Dios a través de la naturaleza. Aunque después de esto, como sabemos, cualquier forma de pecado es transgredir a Dios, tal cual. Pues bien, ¿qué produce el pecado? El pecado también produce algo dentro de nosotros. El pecado mortal, el pecado mortal lo que hace es alejarnos de Dios, nos quita de la vida sobrenatural y nos va llevando a más pecados, a más pecados. Es decir, como en el ejemplo del robo o en el ejemplo de la mentira, si se va haciendo con frecuencia, te va llevando a más pecados. El robo, como lo vemos en la sociedad, que lleva luego a homicidios. Y así cada vez va llevando a pecados más graves. Y esos pecados que pasa te alejan de Dios y es más difícil volver a Dios. En cambio, el pecado venial es una transgresión leve en la que pues nuestra conciencia nos va a hacer sentir arrepentidos, pero no nos va a alejar tanto de Dios. Por lo tanto, hay que sanar esa herida y estar siempre acompañados de Dios. Lo más fácil, lo más práctico, que a veces a mí se nos complica, es asistir a misa. Vivir la misa, no nada más ir por ir, sino participar en ella. Pues bien, hay diferentes pecados, como lo hemos dicho, hay diferentes formas, diferentes gravedades. Entre ellas las más grandes son la desesperación por obtener la salvación. Es decir, querer hacer todo, pero solo por salvarme. Querer ayudar a mi prójimo, querer ayudar al sacerdote, querer hacer tantas cosas, pero solo porque me quiero salvar. Es decir, ya me quiero salvar por mí mismo y no por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y ahora viene la otra que es completamente lo diferente. Creer tener la salvación sin hacer nada. Es decir, lo han escuchado muchas veces, si confiesas con tu boca y con tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Es decir, digo, yo creo en Jesús y ya me salvé. Y no es así, sino que tenemos que, esta fe que tenemos en nuestro Señor, ponerla a trabajar, que nuestra fe se vea reflejada en obras. También puede ser el ataque a dogmas, es decir, si decimos que María no tuvo hijos, estar pregonando, compartiendo a los demás que sí tuvo. Y en cuanto no estamos completamente enterados de lo que es. Es decir, los dogmas, como vimos en las lecciones anteriores, son las verdades reveladas por Dios a la iglesia y son las verdades que debemos de creer. Es decir, que si no tenemos tanta seguridad, como les había dicho en una lección anterior, pues hay que ver por qué, cómo llegaron a esa conclusión y a través de nuestra razón y de la fe llegar a la conclusión de por qué ese dogma. Otro de ellos es el pecado contra el Espíritu Santo. Y dice nuestras Sagradas Escrituras que ese pecado es el que no tiene perdón, no tiene salvación. ¿Cómo va a ser esto? Pues fácilmente, porque si nosotros no queremos nada del Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a salvar? Es decir, no quiero yo la gracia del Espíritu Santo, pues ¿cómo voy a obtener esa salvación? Es decir, no dejo que opere en mí. Y por último tenemos los pecados que claman a Dios. Uno de ellos es el homicidio voluntario, incluido el aborto voluntario, el pecado carnal que va contra la naturaleza, la opresión y la explotación de los que menos tienen, de los pobres, y el fraude contra trabajadores, que son los 4 pecados más grandes que claman a Dios. Es decir, estos son los que hacen que Dios se enoje más. Bueno, hermanos, esta es la lección 25. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien en su servicio. No olviden comentar algo aquí en la caja de comentarios en YouTube. Y que tengan una excelente semana. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Bye.